Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En Venezuela, la candidata presidencial María Corina Machado denunció como un acto de delincuencia judicial la inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo. Estados Unidos anunció que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. En España, la ley de amnistía fue rechazada en el Congreso. El desacuerdo se centra en las exigencias de Junts per Catalunya de reforzar el blindaje a su líder separatista, Carles Puigdemont. El gobierno de Estados Unidos anunció represalias tras el ataque con drones que mató a 3 soldados norteamericanos en Jordania. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Pues en Venezuela, María Corina Machado desafía la inhabilitación política impuesta por la dictadura de Nicolás Maduro y anunció su determinación de participar en las elecciones presidenciales. La líder opositora denunció la delincuencia judicial del régimen chavista, que teme enfrentarse a ella en elecciones genuinas ante su gran respaldo popular. La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció su determinación de participar en las elecciones presidenciales de Venezuela, a pesar de la reciente ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia de su inhabilitación política hasta el año 2036. Durante un discurso frente a sus seguidores en Caracas, Machado calificó esta decisión como un acto de delincuencia judicial. Además, la líder de 20 Venezuela afirmó haber recibido un mandato del pueblo y expresó su convicción de que el dictador Nicolás Maduro no determinará quién será el candidato del pueblo, ya que este ya ha hecho su elección. Machado acusó al régimen chavista de violar los acuerdos de Barbados para elecciones libres y transparentes, exigiendo la fijación de una fecha para los comicios. Afirmó que la inhabilitación pretende impedir su candidatura por temor a una derrota y destacó la necesidad de una negociación distinta con el gobierno, donde el pueblo esté representado en la mesa. La oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, solicitó la reversión de la sentencia, considerándola una violación del debido proceso. Diversos gobiernos y organizaciones internacionales, incluyendo Uruguay, Argentina, Ecuador, Paraguay, la OEA, la Unión Europea y la Iniciativa Democrática de España y las Américas, expresaron su rechazo a la medida y abogaron por elecciones transparentes. Estados Unidos está revisando su política de sanciones ante la preocupante decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Estados Unidos anunció la reactivación de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela en respuesta a la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró que a partir de abril no se renovará la licencia otorgada en apoyo al Acuerdo de Barbados firmado en octubre entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Esta medida se toma en respuesta a las acciones arbitrarias de la dictadura chavista, como el arresto de miembros de la oposición y la prohibición de participación de ciertos candidatos en las elecciones presidenciales de este año. Si bien el Acuerdo de Barbados sigue siendo el mecanismo más viable para resolver la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela, se requiere que la dictadura de Nicolás Maduro garantice los derechos de los actores políticos de la oposición, algo que no se ha cumplido. La oposición venezolana y varios gobiernos y organismos internacionales han condenado la inhabilitación política de María Corina Machado. A pesar de la inhabilitación, la política de 56 años se mantiene como la candidata opositora para enfrentar el régimen chavista en las elecciones de este año. El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Álvarez, ha reiterado la propuesta de revisar las sanciones europeas contra Venezuela. La posición de Álvarez, expuesta ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, ha desatado controversia, especialmente después del reciente golpe judicial en Venezuela, que confirmó la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales. En una comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha reiterado la propuesta de revisar las sanciones europeas contra Venezuela.
esta posición ha generado controversia, especialmente después del golpe judicial del régimen de Nicolás Maduro, que confirmó la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales. La postura de Álvarez genera críticas al ser percibida como parte de una estrategia de blanqueamiento de la revolución bolivariana, mientras que otras naciones, como Estados Unidos, han adoptado un enfoque más crítico. Esto pese a que el régimen de Joe Biden flexibilizó sanciones sin garantías de que la dictadura de Nicolás Maduro iba a cumplir con elecciones justas. Por ello, Estados Unidos anunció una revisión de sus decisiones después de la embestida bolivariana, que también incluyó la detención de miembros de Vente Venezuela, partido de Machado, acusados falsamente de conspiración militar. Pese a la gravedad de la decisión del chavismo, que la Organización de Estados Americanos considera un aniquilamiento de las elecciones libres, Álvarez mostró una contrariedad comedida, describiendo la situación como no ensanchadora del pluralismo y no acorde con sus preferencias. La Unión Europea, por su parte, expresó su preocupación a través de un comunicado emitido por Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Borrell enfatizó que la inhabilitación de Machado y del ex candidato presidencial Enrique Capriles socava la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que el fenómeno de relocalización de empresas es la oportunidad para quitar la pobreza en México. Agregó que de llegar a la presidencia no se relacionará con gobiernos autoritarios ni poco democráticos como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Créanme que México está en su mejor oportunidad que no ha tenido desde hace muchas décadas. Este es nuestro momento, pero desafortunadamente se requiere una mente que le entienda al mundo. Y la mente que está hoy en Palacio Nacional no le entiende al mundo. La mente que está hoy en Palacio Nacional quiere regresar a un gobierno que tenga una línea aérea, que tenga la generación de energía, que tenga la petrolera que más dinero pierde, que tenga el ejército en las calles. Cuando eso nosotros lo habíamos logrado que el ejército tuviera sus facultades en la Constitución, pero la militarización de nuestro país es inaceptable. Muchas gracias. No, yo estoy convencida que el nearshoring es la posibilidad que no se le va a volver a presentar a México, porque esas oportunidades no se repiten. Las empresas se van a ir a otros países donde tengan energía, donde tengan Estado de Derecho y donde no tengan los problemas de seguridad que en nuestro país tenemos. Yo tengo dos brújulas muy claras. Una son mis valores. No me voy a relacionar con gobiernos autoritarios, ni poco democráticos. Yo no voy a invitar a desfilar el ejército de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua el 16 de septiembre a México. En España, la ley de amnistía ha sido rechazada en el Congreso de los Diputados. El desacuerdo se centra en las exigencias de Junts de reforzar el blindaje a su líder Carles Puigdemont. Ante la negativa del partido de Pedro Sánchez a realizar cambios, Junts optó por votar en contra y regresar el proyecto a la Comisión de Justicia. En España, la ley de amnistía fue rechazada en el Congreso de los Diputados. Durante la sesión, los 7 integrantes de Junts per Catalunya votaron en contra de la iniciativa y de esta manera buscan ganar tiempo adicional para presionar al gobierno del socialista Pedro Sánchez a realizar más concesiones a esta polémica ley. El desacuerdo se centra en las exigencias de Junts de reforzar el blindaje a su líder separatista, Carles Puigdemont. Ante la negativa del partido de Pedro Sánchez a realizar cambios sustanciales, Junts optó por votar en contra y regresar el proyecto a la Comisión de Justicia, luego de que sumara 171 votos a favor y 179 en contra. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó al PSOE de haberse mimetizado con el independentismo y ha asegurado que más allá de la votación sobre la amnistía, Sánchez seguirá bajo chantaje por parte del partido independentista. Además, Feijóo criticó fuertemente al PSOE durante el pleno, acusándolos de buscar impunidad al pactar con los independentistas para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Feijóo cuestionó la resistencia del PSOE ante la humillación diaria y acusó al partido de no tener problemas en mentir.
Calificó la proposición de ley de amnistía como una infamia y recordó las promesas anteriores de Sánchez que ahora parecen olvidadas, acusándolo de haberse mimetizado con el independentismo. Bien, momento de irnos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Para contarles que el expresidente del gobierno español, José María Aznar, en su exposición en el ciclo Claves de Nuestro Tiempo, organizado por la FAES y el Instituto Atlántico de Gobierno, hizo declaraciones impactantes sobre el conflicto actual entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Aznar resaltó la esencialidad de que Israel alcance la victoria y advirtió sobre posibles repercusiones si no logra dicho objetivo. En la inauguración del ciclo Claves de Nuestro Tiempo, organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y el Instituto Atlántico de Gobierno, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, hizo declaraciones impactantes sobre la guerra en curso entre Israel y Hamás. Aznar destacó la esencialidad de que Israel gane la guerra actual con Hamás y la termine de manera exitosa. Según él, no se trata solo de poner fin a Hamás, sino de garantizar condiciones de seguridad futuras y avanzar en procesos de seguridad regional. El expresidente español advirtió sobre las posibles consecuencias si Israel no logra la victoria en este conflicto, señalando que la próxima guerra podría llegar a las fronteras cercanas a Europa y dentro de ellas en las áreas más vulnerables del continente. Aznar expresó su preocupación sobre la creciente confianza reducida de autocracias como China, Rusia e Irán en la capacidad disuasoria de los Estados Unidos, afirmando que el desafío se ha vuelto cada vez más significativo. El exmandatario también se mostró crítico con la decisión del gobierno español de no actuar militarmente en el Mar Rojo, ironizando sobre la relevancia de la voluntad de hierro expresada por España en defensa de la seguridad marítima y resaltando las implicaciones económicas significativas. El reciente ataque del grupo terrorista Hezbollah desde el sur del Líbano hacia Israel, lanzando cohetes hacia la frontera norte, pone de manifiesto la creciente amenaza que representa esta milicia chií para la seguridad regional Israel. En legítima defensa, respondió de manera precisa y contundente, atacando los puestos de Hezbollah en el sur del Líbano, neutralizando activamente las amenazas. La persistencia de los ataques de Hezbollah, respaldado por Irán, subraya la importancia de la firmeza de Israel para salvaguardar la integridad de su territorio y proteger a sus ciudadanos. La detección y la respuesta rápida a las provocaciones son esenciales para mantener la estabilidad en la región. Hezbollah, con su historial de actos terroristas y su participación en conflictos armados, plantea una amenaza constante para la paz. La capacidad de Hezbollah para adquirir y utilizar misiles más avanzados, como los Burkan y Falak de fabricación iraní, destaca la necesidad de una vigilancia continua y medidas preventivas. En este contexto, el accionar de Israel es fundamental para mantener la estabilidad en la región y proteger a sus ciudadanos de actos hostiles. Su compromiso con la seguridad en Medio Oriente es esencial para prevenir conflictos mayores y buscar preservar la paz. Y el gobierno de Estados Unidos ha anunciado represalias tras el impactante ataque con drones en Jordania, presuntamente ejecutado por la Resistencia Islámica en Irak, grupo vinculado a Irán. En dicho ataque, 3 soldados estadounidenses perdieron la vida y otros 34 resultaron heridos. Este lamentable incidente aumenta las tensiones en Medio Oriente. El gobierno de Estados Unidos anunció represalias tras el ataque con drones en Jordania, atribuido a la Resistencia Islámica de Irak, milicia respaldada por Irán, que resultó en la muerte de 3 soldados estadounidenses y dejó heridos a otros 34. El Instituto para el Estudio de la Guerra afirmó que este ataque representa el primer incidente fatal en más de 170 ataques a bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio desde el 7 de octubre.
La complejidad de la situación se acentúa con conflictos en curso en Medio Oriente, incluyendo las operaciones militares de Israel contra el grupo terrorista Hamas y otros ataques reportados en la región, como las amenazas de los hutíes en Yemen a diversas embarcaciones en el Mar Rojo. Por ello, se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para abordar las tensiones en esta región. Sin embargo, algunos legisladores republicanos abogan por un ataque directo contra Irán en respuesta al reciente incidente. La región de Oriente Medio enfrenta una crisis geopolítica compleja, destacando los desafíos que enfrenta Estados Unidos al responder al ataque con drones y la amenaza de un conflicto regional más amplio. La crisis inmobiliaria china alcanza un punto crítico con la orden de liquidación de Evergrande por un tribunal en Hong Kong. La jueza Linda Chang dictaminó que la empresa, con una deuda superior a 300.000 millones de dólares, ha fallado repetidamente en reestructurarse. La crisis inmobiliaria china, producto de problemas estructurales provocados por el Partido Comunista Chino, alcanzó un clímax con la orden de liquidación del gigante inmobiliario Evergrande por un tribunal en Hong Kong. La jueza Linda Chang, al frente del caso, declaró que ya es suficiente ante los continuos fracasos de Evergrande para reestructurar su deuda, que asciende a más de 300.000 millones de dólares. Evergrande, conocido por ser el rostro de la crisis inmobiliaria china, ha dejado en vilo a miles de compradores de viviendas. El impacto de la decisión en el negocio constructor de Evergrande aún es incierto, pero ha exacerbado la preocupación pública y la inestabilidad en los mercados financieros chinos. La liquidación implica la venta de activos de la empresa para pagar deudas. Aunque este proceso depende en gran medida del gobierno chino, no significa necesariamente la quiebra total de Evergrande. Además, la reciente firma del acuerdo entre la Corte Suprema China y el Departamento de Justicia de Hong Kong para reconocer mutuamente y ejecutar juicios civiles y comerciales podría influir en el proceso de liquidación. La crisis de Evergrande no solo refleja los problemas económicos de China, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de otros desarrolladores y acreedores en situaciones similares. Esta situación ha sido generada por el impulso artificial del sector inmobiliario por parte del Partido Comunista Chino. Ahora, el país enfrenta una situación insostenible a menos que se introduzcan cambios drásticos. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.